Noticentro 1, CMI. Ante el riesgo de una nueva tragedia, avanzan las labores de evacuación en Quetame y Puente Quetame. 118 familias serán reubicadas. Aumenta a 22 los fallecidos por avalancha en Naranjal. Un menor de 10 años, la más reciente víctima identificada. En Amagá, Antioquia, avanzan a esta hora las labores de rescate de 6 personas que quedaron atrapadas en una mina de carbón. El incidente se presentó cuando se inundó uno de los túneles de la mina. Con nuevos presidentes y nuevas mesas directivas, arranca en el Congreso la nueva legislatura. Medidas de seguridad especiales en Jamundí, tras atentado con explosivos que hirió a 2 policías y varios civiles. Desarticulan banda en Barranquilla que vendía drogas en colegios y universidades. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Es estable el estado de salud de los 3 soldados que resultaron lesionados en el ataque con artefactos explosivos ocurrido en Vista Hermosa Meta. Estiluengas, muy buenas tardes. ¿Quiénes serían los responsables de este hecho? Luisa y televidentes, feliz tarde, pues se ha hecho un llamado desde el puesto de mando unificado en Quetame para que se garantice toda la alimentación de los niños afectados por la tragedia en Quetame. Según el programa de alimentación escolar, hay 85 sedes educativas afectadas por toda esta tragedia. Son 24 en Quetame, 19 en Gutiérrez, 27 sedes en Fosca y 15 en Guayabetal. En este momento hay, como ya mencioné, 85 sedes afectadas, algunas inclusive todavía están en operación, unas completamente cerradas, con la unidad de gestión de riesgo, con todo el equipo del puesto de mando unificado y organizados, identificando ya la respuesta que corresponde. Hoy estamos haciendo lo que corresponde, atender los heridos, identificar y rescatar a las personas que desafortunadamente fallecieron y demás, ubicar sitios seguros para la atención de los niños en el sistema educativo o la manera remota como se ha podido hacer en otro tipo de emergencias. Las autoridades locales deben entregar el censo de los menores de edad de estas poblaciones para empezar a entregar el alimento. En otras noticias, anoche se presentó un ataque con explosivos en el departamento del Meta, específicamente en Vistahermosa. 3 militares resultaron gravemente afectados. Tras hechos ocurridos en Vistahermosa Meta por la activación de un artefacto explosivo al paso de unidades del Comando Específico del Oriente, un suboficial y 2 soldados fueron llevados a un centro asistencial para la respectiva revisión médica. El personal se encuentra estable y en recuperación. En el lugar se intensifican las operaciones para dar con los responsables del hecho, que se convierte en una violación de los derechos humanos e infracción del derecho internacional humanitario. Se interpondrá denuncia. Es la aclaración de lo sucedido por parte de las fuerzas militares. Los 3 soldados se encuentran aún en el hospital. Desde el occidente de Bogotá, Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y se agudiza la situación en Quetame tras la avalancha. Las autoridades confirmaron el hallazgo de otro cadáver, con lo que la cifra de muertos aumenta a 21. Por amenaza de nuevos represamientos y de nuevas avalanchas, las poblaciones de Quetame y Puente Quetame están siendo evacuadas. Angélica Arango se encuentra en la zona. Angélica, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. Noticentro 1 CMI sigue acompañando la terrible tragedia de Quetame, Cundinamarca. Precisamente nos encontramos en el municipio de Puente Quetame, pues 118 familias han sido evacuadas de este sector. El río El Contador, el que ustedes están viendo en pantalla, aumentó su nivel y todas estas familias alrededor de este río están en peligro. Precisamente en el siguiente informe tenemos todos los detalles acerca de esta tragedia. Además, informar la terrible noticia, y es que esta mañana en horas sobre las 10 de la mañana encontraron un cuerpo sin vida de un menor de edad de 10 años. Las autoridades lo encontraron en inmediaciones del peaje El Naranjal y hasta ahí llegaron para tratar de sacarlo. Este niño estaba enredado en medio de guaduas y su familia le pedía inclementemente a las autoridades poder reconocerlo. En el siguiente informe, todos los detalles. 4 días después de la tragedia que enluta Quetame, Cundinamarca, se ven los rastros de la naturaleza. Piedras, lodo, tierra y la gran incertidumbre del famoso ¿y ahora qué? La avalancha que desapareció la vereda El Naranjal ha dejado hasta el momento 22 víctimas fatales. Aún hay 8 desaparecidos.
El día de hoy, a las 10 de la mañana, se encontró el cuerpo de un niño de 10 años que estaba enredado en medio de unas guaduas en inmediaciones del peaje El Naranjal. Los familiares trataron de reconocer al niño, pero no fue posible. La terrible tragedia lo envolvió en lodo y tierra. Su único recurso fue ayudarlo a subir junto con las autoridades. Sus padres fueron encontrados sin vida hace 2 días. El ejército ha sido fundamental en la búsqueda de los cuerpos sin vida. Con ellos, 2 caninos que estuvieron presentes en la Operación Esperanza. Tenemos personal especializado en personas desaparecidas con nuestros binomios guías caninos y también tenemos equipos tecnológicos como drones. Asimismo, contamos con la capacidad de poder brindar asesoría al puesto de mando unificado y de esa misma forma poder garantizar el suministro de ayudas humanitarias a las familias que se han visto afectadas. La emergencia se trasladó a Puente Quetame, en donde 118 personas han sido evacuadas. La comunidad fue trasladada al polideportivo del municipio. Nuevamente reactivamos los procesos de operación de búsqueda y rescate. Infortunadamente las condiciones de clima no han sido favorables. Continuamos en este momento con 21 cuerpos recuperados, 8 personas todavía desaparecidas, 6 personas lesionadas. El día de ayer tuvimos un taponamiento en el río Contador, lo cual generó que tuviéramos que hacer una evacuación preventiva en jurisdicción del municipio de Quetame y Puente Quetame, un total de 118 familias evacuadas de manera preventiva. La tragedia se une a la preocupación del cierre de la vía. El día de hoy llegará un puente militar. Sin embargo, desde la gobernación de Cundinamarca se alerta sobre la emergencia que sufre el departamento. Las alertas que existen frente a situaciones de riesgo en toda esa provincia son muy generales y obligan a hacer esquemas de ordenamiento territorial. Esos esquemas de ordenamiento en muchos municipios ya se están haciendo y están en corporinoquía para su concertación con la autoridad ambiental. Este punto donde ocurrió el hecho no estaba dentro de esa alerta, sí lo está Puente Quetame y por eso en Puente Quetame estamos ordenando la evacuación. La situación ha llegado a la central de abastos, pues el cierre de la vía ha repercutido en los precios del mercado. Los fletes han aumentado porque las vías alternas toman más de 15 horas en su recorrido. Momentos en que no llega nada, pero hay momentos en que llega el doble de lo que debía llegar. Entonces el precio fluctúa y es inestable por estos días por el problema que se presenta en la vía llano. Gastan más tiempo, más de 12, 15 horas más, porque el recorrido es más largo, por ende se gasta más combustible y el flete tiende a subir. A esta hora siguen las labores de búsqueda, el refuerzo de la seguridad de la comunidad y la esperanza de encontrar a alguien de la vereda de Naranjal con vida. Y es que precisamente este río Contador desemboca en el río Negro, que es uno de los ríos causantes de esta terrible tragedia. Con la cámara de Matías Álvarez me despido desde Quetame, Cundinamarca. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, gracias. La Policía Metropolitana de Barranquilla desmanteló la banda denominada Los Cyber, señalados de vender postres de marihuana en fiestas, universidades y colegios. Jorge Castro con la información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa, muy buenas tardes. De acuerdo con la información que se ha entregado por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, esta droga que se distribuía en fiestas y también cerca a los colegios era distribuida a través de canales de la banda criminal Los Costeños. 3 de las capturas fueron por orden judicial y 2 en flagrancia. Según la policía, los capturados comercializaban estupefacientes en fiestas, sobre todo en el norte de Barranquilla. Detectamos un grupo de personas que vendía estupefacientes, específicamente drogas sintéticas, en entornos escolares, universitarios, colegios, universidades y en fiestas electrónicas. La estructura delincuencial tenía como mecanismo de distribución ventas a domicilio con redes sociales y transporte. Estos delincuentes camuflaban o adecuaban postres, entre otros como brownies, helados, confites, con estas drogas para facilitar su comercialización de manera desprevenida, inadvertida.
De acuerdo con el informe, esta estructura tenía como proveedor principal de narcóticos al grupo delincuencial Los Costeños. Y se incautan también elementos con los cuales al parecer intimidaban a otros ciudadanos. Encontramos armas como escopeta, fusiles y pistolas traumáticas, pero que sin duda pues eran utilizadas para atemorizar. Los capturados serán imputados por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Fueron 5 los allanamientos que realizaron las autoridades para lograr la captura de esta persona. Se desarrollaron operativos en los barrios Porvenir, Miramar, Nueva Granada, La Ceiba y Nueva Colombia. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Activan recompensas y medidas de seguridad adicionales en Jamundí tras ataque con explosivos. Ya volvemos. Inició en el Congreso una nueva legislatura con nuevas mesas directivas en Senado y Cámara de Representantes. Lina María Sandoval tiene todos los detalles. Lina, buenas tardes. Luisa Fernanda y televidentes, muy buenas tardes. Mire, una reñida elección se vivió ayer en el Senado de la República para elegir al nuevo presidente del Congreso para esta legislatura. Finalmente quedó elegido el senador de la Alianza Verde, Iván Name, y es que a la Alianza Verde le correspondía la presidencia de esta nueva legislatura y días anteriores hubo una reñida competencia interna en esta colectividad para escoger ese nombre que iba a ser postulado en la plenaria del Senado. Los candidatos eran la senadora Angélica Lozano, Inti Asprilla e Iván Name. Finalmente el partido escogió a Angélica Lozano con Inti Asprilla e Iván Name muy molestos, quienes dijeron que se iban a autopostular en la plenaria del Senado. Efectivamente, Iván Name se autopostuló en un gran discurso. Él defendió esa postulación y llamó a las mayorías de la plenaria del Senado a apoyarlo. Inti Asprilla, por su parte, se retiró con un sentido discurso diciendo que el gobierno lo había dejado solo en esta campaña para la presidencia del Senado. Angélica Lozano tuvo un discurso conciliador en la plenaria del Senado, pero finalmente quedó entre Lozano e Iván Name. Por 4 votos quedó elegido Iván Name como presidente del Senado. En la mesa directiva además lo van a acompañar esta legislatura como primera vicepresidenta la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico y como segundo vicepresidente por la oposición el senador Didier Lobo del partido Cambio Radical. En la Cámara las cosas fueron diferentes, aunque también fue una reñida competencia interna en el Partido Liberal a quien le correspondía esta presidencia para esta legislatura. La competencia finalmente se organizó. El Partido Liberal llegó con un candidato, con Andrés Calle, un liberal de Córdoba, que desde el primer momento levantó la bandera roja para apoyar al presidente Gustavo Petro en campaña a la presidencia. Pues Andrés Calle fue el nombre que llevó el Partido Liberal a la plenaria de la Cámara y es hoy el presidente de esta corporación. Lo van a acompañar en la vicepresidencia de la Cámara Fernando Niño del Partido Conservador y también por la oposición el representante Juan Espinal. Precisamente hablamos con Andrés Calle sobre este inicio de legislatura, mandó un mensaje de unión al Partido Liberal. Abrazo con amistad y con cariño a Carlos Ardila y a Julián Peinado. Son mis amigos. Ayer hablamos muy largo con ambos y aquí lo que prevalece siempre es la amistad, es el afecto y por eso el único llamado que hago es a la unidad del partido. A la unidad del partido con sus directivas, con la institucionalidad, con mis compañeros, pero también, y es lo que he pedido, con las bases políticas que nos eligen, con esas bases que a veces se han sentido excluidas y que les ha tocado migrar. Quiero ser factor de unidad, quiero que vuelvan al partido, quiero que vuelvan esos grandes debates de país, que vuelvan esa ilusión social que tienen los colombianos por este partido que nos pertenece a todos. Y eso es lo que quiero aperturar con los que están, pero también con los que pueden venir.
Mensaje de unidad entonces envía el entrante presidente de la Cámara de Representantes al Partido Liberal, su partido. Por otra parte, el representante respondió frente a algunos señalamientos que se le han hecho, pues su hermano, también el hermano del representante Andrés Calle, está aspirando a la gobernación de Córdoba y se le ha señalado porque tiene una foto del 2012 con el ñoño Elías. Andrés Calle respondió por estos señalamientos y supuesta cercanía del ñoño Elías y Musa Besaile a su familia. Andrés Calle, políticamente, no conoce ni a ñoño ni a Musa. Cuando inicié mi carrera política, hace 5 años, ambas personas se encontraban privadas de la libertad. Cosa distinta, mi hermano, que por supuesto tiene su escenario político propio, que ha crecido, a quien admiro, a quien aprecio, que por supuesto como hermano mayor ha tenido una historia política mayúscula. Hay una foto de él en el 2012, efectivamente, cuando ñoño era senador de la República, no tenía ningún tipo de imputación, no tenía ningún tipo de procesos en ningún tipo de entidad, pero yo respondo por mis acciones. Y mi hermano es un hombre honorable, un hombre decente, y por eso yo me siento muy admirado de la persona que él representa. Y es que precisamente hace falta la elección de las mesas directivas de las comisiones del Congreso de la República, que también está a la expectativa de quienes van a quedar liderando esas mesas directivas. Eso será la otra semana y nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos para llevarles a ustedes los detalles desde el Capitolio Nacional. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Lina, muchas gracias. Y el futuro de la reforma a la salud se juega en esta nueva legislatura que comenzó este 20 de julio. Para hablar de este tema, Gerardo Aristizábal está con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Gerardo, buenas tardes. Hola Luisa Fernanda, estamos a pocos minutos de partir hacia Bucaramanga. El presidente de la República y todo el gabinete ministerial tendrá allí algo que se llama el gobierno escucha. ¿Qué es? Hablan líderes sociales, hablan los representantes del gobierno nacional y el presidente después da las instrucciones sobre el plan de inversiones, incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo, para ejecutar, en este caso, en el departamento de Santander. Nos acompañan 2 de los ministros que viajarán con el presidente en los próximos minutos. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el ministro de las Nuevas Tecnologías de la Información, Mauricio Liscano. Señor ministro de Salud, la reforma sigue su avance del Congreso de la República a la salud, por supuesto. ¿Optimista usted frente a su desarrollo? Por supuesto, estamos ahora iniciando el proceso del debate en plenaria de la Cámara y esperamos pues lograr una amplia concertación con todas las fuerzas y muy especialmente continuar con ese diálogo de entendimiento para que salga la mejor reforma que en este momento necesita Colombia. Señor ministro de las Comunicaciones, de las Tecnologías de la Información, usted asumió el reto de comunicar al país, que es un país, el presidente ha estado en Europa, tuvimos la oportunidad en Noticentro 1 CMI de acompañarlo, y la verdad es que es un cambio abismal entre cómo el Internet funciona allá y cómo lo tenemos nosotros acá. Sí, aquí tenemos dos proyectos muy grandes, uno conectar el Pacífico, La Guaira, el Amazonas, que ya firmamos el acuerdo marco con Internexa. El resto será obligaciones de hacer, pero además estamos en una estrategia que esta semana reunimos 2.000 personas que serán comunidades de conectividad, que es que las comunidades llegan a los sitios donde no llega la empresa privada para poder aumentar del 60% que tenemos al 80% la conectividad del país. Y el tema de conectar por medio de RTBC las comunidades que dice el presidente, hay que llevar a aprovechar el sistema de la radio y televisión pública, ¿eso cómo va? Pues realmente nosotros lo que queremos apostarle es a banda ancha, digamos, hacerlo por lo que hace RTBC, que son las antenas de televisión, que son punto a punto, se puede en algunas zonas, pero eso tiene muy baja calidad. Nosotros lo que le estamos apostando es a un internet de velocidad, y eso lo dan 2 cosas, la fibra óptica, que es a lo que estamos apostando, o el satélite. En esas 2 estrategias estamos. Algunas zonas seguirán siendo punto a punto, pero esas zonas son muy pocas en Colombia. Casi toda nuestra estrategia está focalizada en banda ancha, obviamente datos a través de antenas de celular y satélite. Señor ministro de la Salud, ¿juegan para bien o para mal el cambio de las mesas directivas en esta segunda legislatura en el Congreso? El primer discurso del presidente de la República como jefe de Estado al instalar este segundo año del Congreso elegido hace 2, precisamente, hace un año. No, yo creo que la situación es supremamente clara. Las 2 mesas, tanto de la Cámara como la del Senado, están representadas en partidos de gobierno.
y como son partidos de gobierno, pues vamos a tener el mejor entendimiento con todos ellos, más estamos interesados en podernos sentar con la oposición a debatir puntos que muy seguramente puedan ser asimilados tanto por ellos como por nosotros, porque esto es todo de consenso y con el interés general, vuelvo y repito, de tener la mejor reforma de la salud que necesita en este momento el pueblo colombiano. A los señores ministros, muchas gracias, ya nos están llamando, parece que para abordar. Luisa Fernanda, esta es toda la información que se produce desde el aeropuerto militar de Catán. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI, buen día. Gerardo, muchas gracias. Y en Amaga, Antioquia, avanzan a esta hora las labores de rescate de 6 personas que quedaron atrapadas en una mina de carbón. El incidente se presentó cuando se inundó uno de los túneles de la mina. Hernán Muñoz desde el lugar de la noticia. Hernán, buenas tardes. Luisa, la saludo desde la vereda Nechí, esto es en el suroeste del departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de Amagá. A esta hora ya se cumplen exactamente 24 horas de las intensas labores de búsqueda y rescate, pero también de la zozobra y de la tristeza de varios de los familiares de los 6 trabajadores. Le voy a describir exactamente el punto en el que nos encontramos. Este es el ingreso a la mina de carbón. Al fondo ustedes pueden ver algunos vehículos que están apoyando en la bocatoma el ingreso del material para intentar localizar o avistar a los 6 trabajadores. Aquí, a esta hora de la tarde, no se pierde la esperanza. Aquí están sus familiares. Dicen que se sienten un poco amarrados porque no pueden contribuir mucho a estas complejas labores de búsqueda. Y miren, ellos están por lo menos a 200 metros de profundidad y nosotros estamos aquí acompañando a cada una de las familias que desde ayer e incluso algunos de ellos pasaron la noche pensando en que sus familiares pueden ser rescatados y con vida en algún momento. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Alejandra García. Alejandra, ¿quién es su familiar y cómo han sido estas horas? Soy conocida de Héctor Osorio y estoy con la esposa de él acá en ese momento desde ayer, desde las 12 del día que ocurrió prácticamente la tragedia. La última vez que establecieron contacto con él, ¿cuándo fue? Pues ella, ayer que lo despachó para el trabajo. Yo hacía días ya lo había visto y había conversado con él, pero esas cosas que uno no se espera esto. Y aquí, por supuesto, los estamos acompañando. Aquí en esta casa se ha instalado precisamente el punto de recepción de logística, de alimentación, donde también llegan los organismos de socorro y donde también llegan los representantes e ingenieros de salvamento minero. En el siguiente informe les contamos quiénes son los trabajadores y cómo avanzan las labores en esta emergencia. Héctor Fabio Osorio, José Ramón Giraldo, Hernán Darío Guisao, Luis Eduardo Serna, Robinson Gutiérrez y John Muriel. Ellos son los 6 mineros que cumplen casi 24 horas atrapados en esta mina de carbón en Amagá, Antioquia. En las afueras del socavón impera la zozobra y la incertidumbre. Siento una incertidumbre, me siento impotente, quisiera estar allá al lado de él, mucho dolor. La esperanza es lo último que se pierde y tener fe que ellos hayan cogido trabajos viejos y estén resguardados allá. Organismos de socorro avanzan a esta hora en las labores de evacuación de agua, pero hasta ahora no se tiene ningún contacto con los trabajadores. Estamos avanzando en el tema del bombeo, estamos haciendo evacuación de aguas. Tenemos la operación aproximadamente instalada desde ayer tipo 4 de la tarde. La reforzamos a las 4 de la mañana también. El ingeniero de minas Luis Cepeda explicó detalles del mapa que muestra la dimensión de la emergencia. En total la mina tiene un inclinado de 227 a 230 metros de inclinación, ¿sí? Se inundaron aproximadamente más de 180 metros inundados, ¿sí? Hubo un punto de irrupción donde se presume fue el ingreso de algún trabajo antiguo con la cercanía, con las minas cercanas abandonadas, de un trabajo antiguo que se encuentra hacia este sector, por el lado del río Nechí. El personal, de acuerdo a las versiones de la mina, se encuentra en lo más profundo de la mina. Según los organismos de socorro, a esta hora avanzan los trabajos en ambos extremos de la bocamina y se está haciendo bombeo de agua a través de 7 pulgadas de manguera.
12:27 de la tarde, seguimos en directo desde el municipio de Amagá, en Antioquia, y atención porque siguen los fuertes combates entre el ejército, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, precisamente en Antioquia, Córdoba y Chocó. En los últimos 10 días se han generado por lo menos 27 afectaciones contra integrantes de estas estructuras criminales, y mucha atención porque Noticentro 1 CMI acaba de conocer que en medio de una de las operaciones un soldado fue asesinado y su cuerpo fue recuperado. La 7ª División del Ejército acaba de citar a una convocatoria para medios de comunicación y presentar el último resultado, en especial en Briceño, donde al parecer varias personas fallecieron. A las 4 de la tarde se entregarían los detalles desde la ciudad de Medellín y terminamos precisamente con noticias de la capital de Antioquia, donde se confirma el asesinato número 53 de una mujer aquí en el departamento de Antioquia. Ocurrió en el barrio Llanaditas, en la parte alta de la comuna 8, Villahermosa. La víctima fue hallada con múltiples lesiones de arma blanca y hasta el momento no ha sido plenamente identificada. Nos despedimos acompañando a las familias y a los organismos de socorro desde el municipio de Amagá, en Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Las autoridades en el Valle del Cauca dispusieron de una recompensa de 20 millones de pesos para dar con los responsables del ataque que dejó 11 personas heridas en el municipio de Jamundí. Valentina, muy buenas tardes. ¿Qué otras medidas serán implementadas? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues a esta medida de la recompensa se suma también un plan candado estructurado por la Policía Metropolitana de Cali, porque además, como si fuera poco, en menos de 24 horas después de este primer atentado terrorista, se registra también el lanzamiento de otra granada en esta misma municipalidad. Estas son las estrategias de las autoridades. La Tierra del Cholado, como es conocido el municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, vio interrumpida la tranquilidad de sus habitantes en la noche del pasado miércoles, cuando una granada impactó en el barrio El Jordán de esta municipalidad, dejando como resultado 11 ciudadanos heridos y la consternación de todo un municipio que implora por seguridad para sus habitantes. Unos sujetos que se movilizaban en una moto arrojaron una granada en una vía, explotó y afectó a 11 personas, 9 civiles y 2 policías. Afortunadamente, ya en su mayoría han sido de alta, fueron atendidos en el Hospital Piloto y 3 fueron remitidos a la clínica Valle del Lili. Sin embargo, para la delincuencia no fue suficiente y en menos de 24 horas fue lanzada otra granada en esta misma municipalidad. En esta ocasión contra un vehículo de la policía. Aunque el artefacto afortunadamente no explotó, las autoridades creyeron necesaria la implementación de estrategias para combatir la delincuencia en Jamundí. Vamos a tener allí puestos de control móviles las 24 horas, pero también unos patrullajes dentro del mismo casco urbano con capacidades de tránsito para generar ese control a las motocicletas y aplicar esa medida administrativa que se tiene acá, que es no parrillero hombre en las motocicletas en Jamundí. Finalmente, desde la administración de este municipio se hizo un llamado al gobierno nacional para que ponga su atención en la situación de violencia que azota a los municipios del Valle y que parece nunca acabar. Hemos hecho un llamado al gobierno nacional para atender de manera categórica e inmediata esta situación, una situación que se está presentando en Jamundí, en muchos municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, Tuluá, Cartago, Buga, y que está generando unas situaciones bastante complejas en la seguridad y por supuesto en la sociedad civil y también en otros sectores del país. Así que estamos listos siempre en buscar la articulación con el gobierno nacional para lograr desescalar este conflicto y que este país pueda transitar a una paz estable. Hoy los habitantes de la Tierra del Cholado se encuentran conmovidos por la violencia que sufre la tierra que los vio crecer, pero aseguran también que aún existe la esperanza de que nuevamente la paz se apodere de Jamundí. Y cambiamos de tema porque hay buenas noticias para los viajeros de las carreteras del país, pues a partir del próximo lunes 24 de julio y después de varios meses podrán volver a transitar vehículos livianos por el puente Barragán que comunica al Valle del Cauca con el departamento del Quindío. Esto se logra después de hacer los exámenes necesarios y podrán transitar vehículos hasta de 17 toneladas y vehículos de servicio público de hasta 21 pasajeros. Las gobernaciones de ambos departamentos continúan trabajando en la reparación definitiva de este corredor vial. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI.
Valentina, muchas gracias. Y en Cartagena fue capturado un hombre señalado de abusar sexualmente de su hijastra de 9 años. Tatiana Rodríguez con los detalles de este lamentable hecho. Tatiana. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Según las investigaciones por parte de la policía del departamento de Bolívar, por más de 4 meses este hombre abusó sexualmente de la menor, aprovechando la cercanía que tenía con ella, teniendo en cuenta que era la pareja sentimental de la madre de la menor. Según las investigaciones, el padrastro de la menor de 9 años, identificado como Juan Carlos Obregón Simancas, de 27 años, venía abusándola desde el mes de junio del año 2022 en el municipio de Montecristo, sur de Bolívar. Esta persona, aprovechando que era el padrastro de la menor y que convivía con la madre de la niña, estaría accediéndola y gracias a la confianza que ella tenía con su padre biológico, para el mes de noviembre lo pone en conocimiento. Fue entonces cuando el padre se dirigió a la comisaría de familia y denunció el caso y se activó la ruta de atención. De 3 meses logró recolectar las diferentes entrevistas forenses, valoración pericial y entrevistas de otro tipo, de tal manera que se logró obtener una orden de captura emitida por un juez de control de garantías contra esa persona. Al capturado le fue imputado el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo sucesivo. Posteriormente, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Es de anotar que durante el año 2023 se han capturado a 31 presuntos agresores sexuales en Bolívar. Y en otras noticias, ya están en Cartagena los veleros que participarán en el Sail 2023. A mis espaldas el Buca y Gloria, y esto en medio de la conmemoración de los 200 años de la Armada Nacional. Un dato muy importante es que estos veleros estarán fondeados en la bahía de Cartagena y propios y turistas tendrán la oportunidad de entrar de manera gratuita y poder conocer de la cultura de estos países que participan en este importante evento. Con esta información me despido. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM. El Senado de Estados Unidos aprobó $487 millones para entregar a Colombia durante el año fiscal 2024, un monto que supera lo que el gobierno de Joe Biden había pedido a comienzos de este año. Se reveló que el Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos dio luz verde a $487 millones para Colombia durante el año fiscal 2024, que inicia a partir del mes de octubre de este año. La partida es casi idéntica a la que ya había autorizado el Congreso para 2023 y unos $20 millones superior a lo que había solicitado el presidente Joe Biden a comienzos de este año. Aunque la entrega de gran parte de los recursos dependerá de una certificación del secretario de Estado en la que confirme que el país está comprometido en la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Sin embargo, la decisión del Senado, controlado por el Partido Demócrata, podría provocar un choque de trenes con la Cámara de Representantes, donde está a punto de aprobarse el presupuesto para las operaciones en el exterior, el cual no incluye fondos para Colombia debido a las fuertes reservas que genera el gobierno de Gustavo Petro en algunos sectores republicanos. El gobierno ruso por 4º día consecutivo lanzó ataques contra uno de los puertos más importantes de Ucrania. Continúa la ofensiva rusa sobre Ucrania. Moscú lanzó este viernes por la mañana 7 misiles contra una instalación de infraestructuras no especificada al sur de la ciudad de Odessa. El ataque destruyó 100 toneladas de guisantes y 20 toneladas de cebada, mientras que 2 personas resultaron heridas. Los bombardeos han durado 4 días consecutivos. Entre tanto, la flota rusa del Mar Negro efectuó ejercicios militares para destruir con misiles barcos en el Mar Negro y aislar la zona noroccidental que el Kremlin cerró a la navegación. Los ataques se producen después de que Moscú se retirara de un importante acuerdo sobre cereales que permitía a las exportaciones ucranianas de grano una salida segura de los puertos del país en el Mar Negro. El secretario general de la ONU advirtió que los ataques a las ciudades portuarias repercutirán mucho más allá de Ucrania en los precios de los alimentos. Un nuevo ataque de Rusia sobre la ciudad de Zaporilla deja al menos 4 personas muertas y 2 heridas. Rusia no cesa los ataques contra Ucrania. Al menos 4 personas murieron y otras 2 resultaron heridas en un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre la región ucraniana de Zaporilla. El gobernador de la ciudad manifestó que la embestida afectó varias infraestructuras civiles y que las víctimas eran trabajadores de las instalaciones. Agregó que Rusia ha lanzado unos 80 ataques sobre una veintena de localidades de la ciudad,
Por su lado, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que en las últimas horas se habrían alcanzado importantes avances en algunos de los principales frentes de batalla, como en el de Bakhmut, Melitopol o Berdyansk. Un enorme tornado llegó a Milán, Italia, causando destrozos. En las últimas horas se han hecho virales una serie de imágenes que dejan ver el momento exacto en el que el fenómeno natural tocó tierra. Se ve la enorme columna de aire que avanza a gran velocidad, causando angustia entre las personas que presenciaron este suceso. Las autoridades hacen presencia en los puntos más críticos del tornado para identificar cuántas personas resultaron heridas. La NASA advirtió que la ola de calor en el hemisferio norte podría sostenerse en el tiempo. La agencia espacial anunció que durante las últimas 4 décadas ha habido un aumento de las temperaturas. Este pasado junio fue el mes más cálido del que haya registros y anticipan que julio será probablemente el más caluroso. La NASA dijo que a menos de que se dé un cambio rápido y profundo y se reduzcan los envíos de gases del efecto invernadero a la atmósfera, estos escenarios podrían volverse una constante en el mundo. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan la lista de Eric y a las 8 de la noche nos vemos en una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!